Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre me emociona mucho estar de nuevo con ustedes para compartir un poco de chisme. Bueno, no es chisme, es información importante, pero a veces suena como chisme. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, de esos que nos encantan a todos los que seguimos de cerca el mundo de las series turcas, especialmente las de drama romántico. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de dos grandes estrellas, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria y en nuestros corazones seriéfilos, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Y el título lo dice todo, Engin Akyurek revela algo inesperado. Sobre Tuba Büyüküstün. ¿Intrigados? Yo también lo estaba cuando me enteré de esta noticia. Y prepárense porque lo que vamos a contar hoy es algo que quizás, muchos de ustedes, se perdieron o no vieron venir. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, este es el lugar. Aquí hablamos de las series turcas, analizamos a sus protagonistas, desmenuzamos los secretos del rodaje y, por supuesto, compartimos toda la información más fresca. Así que si no quieren perderse nada, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir notificaciones de todos los vídeos nuevos. No se lo van a querer perder. Bien, dicho esto, vamos al meollo del asunto. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que por separado, ya son sinónimo de éxito. Engin, con su mirada penetrante y su talento actoral, nos ha robado el corazón en series como Amor de contrabando, Fatma Gul, y más recientemente La hija del embajador. Y Tuba, con su belleza etérea y su versatilidad, nos ha cautivado en proyectos como Amor a contratiempo, Cesur Begüzel, y por supuesto, la inolvidable Swan, Venganza y Amor. Son dos íconos de la televisión turca, dos estrellas indiscutibles. Pero, ¿qué tiene que ver Engin con Tuba y qué es lo inesperado que ha revelado? Pues bien, la conexión entre ellos va más allá de su mera fama como actores. Aunque no han protagonizado ninguna serie juntos, ambos comparten algo más, la admiración y el respeto mutuo, y una visión común sobre la industria y su trabajo. Y es aquí donde entra la revelación. Recientemente en una entrevista, Engin Akyurek fue preguntado sobre qué actriz admiraba más, y para sorpresa de muchos, nombró a Tuba Büyüküstün. Pero no se limitó a decir su nombre, profundizó en sus razones, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Engin elogió la capacidad de Tuba para elegir proyectos que la desafían, su dedicación a la actuación, su profesionalismo y sobre todo, su compromiso con la calidad. Destacó cómo Tuba busca papeles que le permitan explorar diferentes facetas de la mujer, que rompan estereotipos y que aborden temas relevantes para la sociedad. Pero lo que realmente sorprendió a muchos, y lo que considero la parte inesperada de la revelación, fue su análisis sobre la importancia de la evolución de los personajes femeninos en las series turcas. Engin resaltó la necesidad de dejar atrás los roles de damiselas en apuros y empoderar a las mujeres en las historias. Dijo algo así como, Tuba ha sido una pionera en este sentido. Sus personajes son fuertes, inteligentes, con voz propia y que no se dejan definir por las circunstancias que les rodean. Esta declaración no es solo un halago a Tuba. Es una declaración de principios, una muestra de la visión de Engin sobre el trabajo actoral y la importancia de la narrativa. Es decir, Engin no solo admira a Tuba como actriz, sino que comparte su filosofía sobre cómo contar historias y cómo representar a las mujeres en la pantalla. Y esto, para quienes seguimos las series turcas de cerca, es sumamente relevante. Significa que dos de las figuras más importantes de la industria, dos referentes, están en sintonía en cuanto a la necesidad de modernizar los contenidos y ofrecer propuestas más audaces y significativas. Pero la cosa no queda ahí, amigos. Profundicemos un poco más en este análisis. La admiración de Engin por Tuba va más allá de la superficialidad del éxito. Él la reconoce como una artista que entiende el poder de la actuación para generar impacto social y cultural. Sus palabras reflejan una profunda comprensión de la responsabilidad que tienen los actores al elegir sus proyectos y la forma en que estos pueden influir en la percepción del público. Engin destaca la habilidad de Tuba para romper con los arquetipos femeninos tradicionales, aquellos que a menudo relegaban a las mujeres a roles pasivos, dependientes de los hombres y limitadas en sus aspiraciones. En cambio, los personajes de Tuba son mujeres con carácter, con ideas propias, con ambiciones, que enfrentan sus miedos y desafíos con valentía. Son mujeres que luchan por sus sueños y que no se conforman con lo que la sociedad espera de ellas. Esta elección de roles por parte de Tuba no es casualidad.
Es el resultado de una visión consciente y deliberada de su trabajo. Ella misma ha expresado en diversas ocasiones su compromiso con la representación de la mujer en la pantalla, buscando romper con los estereotipos y ofrecer modelos femeninos más complejos y realistas. Y es precisamente en este punto donde la admiración de Enjin se manifiesta con mayor fuerza. Él reconoce que Tuba no solo es una actriz talentosa, sino también una artista comprometida con la evolución de la industria y con la creación de contenidos más significativos. Al elogiar su trabajo, Enjin está, en cierto modo, validando la importancia de su postura y animando a otros actores y creadores a seguir su ejemplo. La revelación de Enjin también nos invita a reflexionar sobre el papel de los actores en la industria del entretenimiento. ¿Son simples intérpretes o también tienen una responsabilidad a la hora de elegir los proyectos en los que participan? ¿Pueden influir en la forma en que se representan las historias y en la manera en que el público percibe el mundo? La respuesta, según Enjin y Tuba, es un rotundo sí. Ambos actores demuestran que el éxito no es solo cuestión de fama y reconocimiento, sino también de coherencia y compromiso con los propios valores. Su admiración mutua es un reflejo de esta filosofía, una muestra de que es posible triunfar en la industria sin renunciar a la integridad y a la búsqueda de la excelencia. Volviendo a la entrevista, Enjin no solo habló de Tuba como actriz, sino que también profundizó en la importancia de la química entre los actores. Para él, la conexión que existe fuera de la pantalla es fundamental para que la magia funcione en el set. Y aquí es donde se abren las puertas a la especulación, como bien mencioné al principio. ¿Podríamos ver a Enjin y Tuba juntos en un futuro proyecto? La idea es tentadora y las palabras de Enjin parecen sugerir que la posibilidad no está descartada. Recordemos que aunque no han trabajado juntos en una serie, han compartido algunos momentos en eventos y galas, donde han demostrado una gran complicidad y respeto mutuo. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo sugiere una admiración genuina que trasciende lo profesional. En el mundo de las series turcas, la química entre los protagonistas es un factor clave para el éxito. Los fans se enamoran de las parejas que ven en la pantalla, y a menudo desean que esa conexión se extienda también fuera del set. En el caso de Enjin y Tuba, la admiración y el respeto mutuo que se profesan son un ingrediente perfecto para crear una conexión auténtica y convincente. Imaginen la serie, amigos. ¿Cómo sería una historia protagonizada por Enjin y Tuba? ¿Qué tipo de personajes interpretarían? ¿Qué temas abordarían? Las posibilidades son infinitas. Podrían ser dos abogados enfrentados en un juicio, dos médicos que se enamoran en medio de una crisis, dos espías que trabajan juntos para salvar el mundo. O tal vez, dos personas con un pasado en común que se reencuentran y deben enfrentar los fantasmas del pasado. La química entre Enjin y Tuba, su talento actoral y su visión compartida sobre la industria prometen una serie llena de emociones, intrigas, romance y, por supuesto, mensajes significativos. Sería una serie que no solo entretendría, sino que también invitaría a la reflexión y al debate sobre temas relevantes para la sociedad. Pero, ¿qué más sabemos sobre la relación entre Enjin y Tuba? Además de la entrevista que desató todo este revuelo, he estado investigando un poco más a fondo y he encontrado algunas declaraciones de Tuba sobre Enjin que me gustaría compartir con ustedes. En diversas ocasiones, Tuba ha expresado su admiración por el trabajo de Enjin. Ha elogiado su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, su dedicación a la actuación y su entrega en cada proyecto. Ha mencionado que lo considera un actor muy talentoso y que le encantaría trabajar con él en el futuro. En una entrevista, Tuba comentó: Enjin es un actor increíblemente talentoso. Tiene una capacidad única para transmitir emociones y para conectar con el público. Me gusta mucho su forma de trabajar y admiro su profesionalismo. Sería un honor trabajar con él algún día. Estas declaraciones solo alimentan nuestras esperanzas y nos hacen soñar con la posibilidad de verlos juntos en la pantalla. La admiración es mutua, el respeto es evidente y la química parece estar presente. ¿Qué más necesitamos para que este sueño se haga realidad? La industria turca es conocida por sus grandes producciones y sus historias cautivadoras. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por la representación de las mujeres en algunas de sus series. A menudo los personajes femeninos son relegados a roles secundarios, dependientes de los hombres y limitados en sus aspiraciones. Enjin y Tuba, con su visión compartida sobre la industria, están contribuyendo a cambiar esta dinámica.
Ambos actores están comprometidos con la creación de contenidos más significativos, que ofrezcan modelos femeninos más complejos y realistas y que aborden temas relevantes para la sociedad. La revelación de Engine sobre Tuba es una muestra de esta filosofía. Es una declaración de principios, una muestra de que es posible triunfar en la industria sin renunciar a la integridad y a la búsqueda de la excelencia. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, los fans? Significa que tenemos dos referentes que buscan la excelencia, que luchan por contar historias significativas y que quizás, en un futuro no muy lejano, nos regalen una serie conjunta que nos dejará sin aliento. Significa que podemos esperar series turcas más audaces, más interesantes y más relevantes para la sociedad. Significa que los personajes femeninos serán más fuertes, más independientes y más capaces de tomar sus propias decisiones. Y por supuesto significa que tenemos una nueva razón para seguir soñando con ver a Engine y Tuba juntos en la pantalla. ¿Quién sabe? Quizás si los astros se alinean, los guionistas se inspiran y los productores se animan, pronto podremos disfrutar de una serie que combine su talento, su visión y, por supuesto, la química que sabemos que existe entre ambos. En resumen, amigos, lo inesperado que Engin Akyurek reveló sobre Tuba Büyüküstün es su profunda admiración, su respeto por su trabajo y su visión común sobre cómo debe evolucionar la industria. Es una declaración de principios que nos invita a reflexionar sobre el papel de los actores en la industria del entretenimiento y sobre la importancia de la representación femenina en las historias. Y para nosotros, los fans, esto es una gran noticia. Significa que tenemos dos referentes que buscan la excelencia, que luchan por contar historias significativas y que quizás, en un futuro no muy lejano, nos regalen una serie conjunta que nos dejará sin aliento. Así que para finalizar este vídeo, quiero volver a preguntarles, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Engin y Tuba juntos en una serie? ¿Cuál sería su papel ideal para ellos? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? Déjenme sus teorías y expectativas en los comentarios. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like. Compartan el vídeo con sus amigos seriéfilos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.